Muy bien, pues estamos entonces, como ya decíamos, en esta tercera sesión. Vamos a iniciar con una oración, encomendándonos a Dios, pidiéndole que nos ilumine con su luz, que envíe el Espíritu Santo, para que podamos aprovechar los contenidos que vamos a reflexionar esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Padre, buen Dios, estamos aquí en tu presencia. Te pedimos que nos mandes tu luz, que nos permitas entender qué caminos, qué senderos debemos seguir en este tiempo que nos está tocando vivir. Llénanos con tu presencia, con tu amor. Ayúdanos a sentirnos salvados, redimidos por ti. Y así tener entusiasmo y alegría para establecer estos nuevos senderos, estas rutas, y en ellas portar el anuncio del Evangelio hacia las personas que más lo necesitan. Amén. Bueno, entonces compartimos pantalla. Bien, pues tenemos aquí ya la última parte del documento de la conversión pastoral. Acuérdense que estamos viendo este documento, la conversión pastoral, ¿sí? De la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia, ¿verdad? Y nos habíamos quedado bueno, hemos hecho todo un recorrido acerca de la misión, bueno, acerca de la conversión, pero cómo esta conversión está, se nos invita a tenerla o está configurada en clave misionera, ¿verdad? Es una conversión, y es una conversión tanto de los fieles, de nosotros los fieles, como de las estructuras de la iglesia en clave misionera. Es lo que hemos estado viendo durante todo el documento, durante todo el recorrido. El documento nos invita a tener nuevas actitudes para emprender la misión del anuncio del Evangelio. Nuevas actitudes, nuevas miradas, nuevos sentimientos, nuevas estructuras, ¿verdad? Y habíamos visto entonces que una de las estructuras centrales en la labor misionera de la iglesia es la parroquia. Y habíamos visto cómo la parroquia en estos tiempos que nos está tocando vivir, pues enfrenta muchos retos, y entre ellos están los retos de la digitalización, de la reconfiguración de los espacios comunitarios, de la reconfiguración de los canales de comunicación, las formas de comunicar también, los conceptos que comunicamos, todo esto está cambiando. Y entonces tenemos nosotros como iglesia que ponernos en movimiento también para poder llevar el anuncio del Evangelio, llevar esta misión hacia las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar entonces el documento viendo cómo a través de la actividad parroquial, y la actividad parroquial central es la cura pastoral, cómo a través de la actividad parroquial, que se traduce en la cura pastoral, podemos nosotros avanzar en esta misión y en el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Entonces, las formas de encomienda de la cura pastoral ordinarias y extraordinarias, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos nosotros realizar esta famosa cura pastoral? Que bueno, le debemos la cura de almas o la cura pastoral, este concepto se lo debemos al Concilio de Trento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Por qué? Porque la cura pastoral se puede realizar o se debe realizar a través de todo el pueblo de Dios, todos unidos, todos tenemos un papel que realizar, un rol que jugar en esta cura pastoral. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos en esta primer diapositiva, tenemos que es el párroco, el principal agente a quien le corresponde dirigir la cura pastoral de una comunidad parroquial. Es el párroco, ¿verdad? Muy bien.
Y esto pues es por derecho canónico y por estructura eclesial, así es. El párroco es el principal, es el que debe dirigir, es el que debe presidir la cura pastoral de una comunidad parroquial. Pero también se le puede encomendar un vicario, ¿verdad? Muchos de los padres hemos sido vicarios parroquiales. No todos hemos sido párrocos, por ejemplo, yo no he sido párroco nunca, pero sí he sido vicario parroquial. Sé lo que es ser un vicario parroquial. El documento nos dice que al párroco, junto con sus vicarios, le corresponde este liderazgo o hacer cabeza en la cura pastoral de una comunidad parroquial. Y dice que se procure que haya afinidad humana y espiritual entre párroco y vicario, que bueno, eso es una muy buena idea que dice el documento, me llamó la atención y ojalá que pues los obispos lo tomen en cuenta cuando cuando den los nombramientos, ¿verdad? Muy bien. También, aparte de los vicarios, colaboran en esta cura pastoral los consagrados y las consagradas, ¿verdad? Los fieles laicos, es decir, los laicos y las laicas, y todos juntos, dando testimonio de comunidad, podemos sacar adelante, podemos realizar proyectos misioneros y evangelizadores para la comunidad. Se recomienda entonces la vida común entre los presbíteros, ¿verdad? Se recomienda que entre ellos haya un espíritu de comunión, de oración y de acción pastoral común para que den testimonio de fraternidad y que la comunidad se una. Fíjense bien cómo la fraternidad entre párroco y vicario, la vida común entre quienes habitan en la parroquia inspiran al resto de la comunidad parroquial, ¿verdad? Y esto ayuda para la labor de la cura pastoral. ¿Ok? Bueno, permíteme un poquito. Ok. El párroco entonces tiene la plena cura de almas. Debe haber recibido el orden del presbiterado y tiene una relación de conocimiento y cercanía, ¿verdad? Él debe de tener esta relación de conocimiento y cercanía con el pueblo, con la comunidad. El oficio de párroco no puede confiarse a una persona jurídica o a un grupo de personas porque esta labor de la plena cura pastoral implica una relación personal, es un pastor con su comunidad, ¿verdad? Al párroco corresponde ipso iure, o sea, por el mismo derecho, la representación legal de la parroquia. Él es el responsable de los bienes de la parroquia, él es el responsable de la actividad, él es el último responsable de la actividad que se realiza, ¿verdad? Y sobre todo de los bienes de la parroquia, de la administración, de todos los recursos que se tienen en la parroquia, ¿verdad? Por eso esto exige que el párroco tenga una estabilidad, que esté estable en su parroquia. Conviene nombrarlos, el documento dice que para salvaguardar esta estabilidad conviene nombrarlos a tiempo indeterminado, a menos que el obispo diocesano considere nombrarlo por un tiempo determinado. Muchos de los obispos nombran a los párrocos por tiempo determinado, es decir, por 6 años, por 3 años, no sé, por un tiempo determinado, pero sí se recomienda que un párroco pues tenga cierta estabilidad, ¿verdad? Que no diga, es que estoy aquí, pero no sé si mañana me tengo que cambiar. Que bueno, al final de cuentas, siempre luego vamos a ver que los párrocos deben de estar disponibles para ser transferidos a otra parroquia o a otro oficio, cuando el bien de las almas o la utilidad de la iglesia lo requieran. En el estudio doctoral que yo estoy haciendo de historia de la iglesia en Monterrey, emerge la idea de que a los párrocos los cambiaban mucho, ¿verdad? Y bueno, esto es muy común en nuestras iglesias. Y mientras más se va haciendo la vida dinámica y cambiante, más se requieren cambios cambios de ministerio en los presbíteros. Pero sí es importante siempre considerar el bien de las almas, el bien de las personas, el bien de la comunidad, ¿sí? Entonces, debe de haber cierta estabilidad en los presbíteros que están a cargo de la cura pastoral, esa es la idea de fondo. Puede haber cambios, sí, y mientras la vida de la iglesia es más dinámica, es más fácil que haya cambios, sí, pero esos cambios tienen que darse con fundamento o con base en la
en el bien de las almas, el bien espiritual de las personas, el bien de la vida de fe de las personas, ¿verdad? Y el bien de la iglesia. Al párroco se le puede encomendar la cura pastoral de una o varias parroquias cercanas. El obispo debe discernir eso, si encomendarle una o varias parroquias, ¿verdad? A mí me ha tocado ayudar en comunidades en las que pues el párroco atiende 2 parroquias porque no hay más padres, ¿verdad? Entonces, cuando hay necesidad, pues se nombra a un párroco como el encargado de la cura pastoral de 2 comunidades o más comunidades pudiera ser, ¿verdad? El nombramiento le concede permanencia, así como plenitud de ejercicio de derechos y responsabilidades. Cuando un obispo nombra a un sacerdote párroco, pues se le da, ese nombramiento le confiere derechos y responsabilidades. ¿Ok? La invitación a renunciar es una invitación también, es algo importante que ver en la cura de almas o en la cura pastoral, porque cuando un sacerdote ya está muy grande y ya no puede con la carga de la cura de una comunidad, entonces se le invita a renunciar. De ordinario, el derecho canónico marca que se le debe invitar a un sacerdote a los 75 años como un deber moral, se le debe invitar a renunciar. Sin embargo, el obispo debe discernir cuándo aceptar la renuncia de un párroco o cuándo todavía a los 75 tiene suficiente energía para seguir haciéndose cargo de la cura pastoral, ¿verdad? O encargarle un ministerio un poco más, pendientes. un ministerio un poco más tranquilo, ¿verdad? Si pudieran apagar sus micrófonos, sería excelente. Muchas gracias. Yo lo silencio. Bien, la cura pastoral también puede ser encargada a un administrador parroquial. Entonces, puede ser encargado a un párroco, pero también a un administrador parroquial. ¿Quién es un administrador parroquial? Pues es un presbítero nombrado, no párroco, sino administrador parroquial, porque no es posible proceder a su nombramiento como párroco, ¿verdad? Es un oficio transitorio. Por lo general, se nombra administrador parroquial a aquel presbítero que todavía no tiene experiencia como párroco y que apenas va a aprender, digamos, a administrar y a llevar la cura pastoral de una comunidad, y una vez que aprenda se le da el nombramiento de párroco, ¿verdad? Entonces, por eso es un oficio transitorio. Si algún obispo no lo considerara transitorio, esto podría dañar la misión del presbítero y de la comunidad, porque nombrar a un presbítero solo como administrador parroquial es no conferirle todos los derechos y obligaciones o deberes, y por lo tanto implica una barrera en la relación plena entre pastor y grey, ¿verdad? O entre pastor y comunidad. Entonces, no debería ser un nombramiento estable, debe ser solo transitorio. Bien, también se le puede encomendar esta cura pastoral de la comunidad a un grupo de sacerdotes que se le llama encomienda in solidum, ¿verdad? A ver, está levantando la mano Yeshua. ¿Quieres comentar algo, Yeshua? Sí, es que no entendí bien la diferencia entre administrador parroquial y párroco. ¿Cuál es la diferencia en funciones? ¿Es lo mismo? ¿Cómo está el tema? Ok. El administrador parroquial al no tener el nombramiento de párroco, no tiene los derechos, canónicamente, no tiene ni los derechos ni los deberes que un párroco. Entonces, puede hacer las funciones de un párroco, pero canónicamente no tiene los derechos y obligaciones. ¿Ok? Entonces, al no tener los derechos y obligaciones, pues está limitado en su labor de cura pastoral en relación con la iglesia, con la iglesia institución, ¿verdad? Es decir, el obispo, la curia diocesana. O sea, la curia diocesana no le puede pedir a un administrador parroquial lo mismo que le pide un párroco. O sea, en la práctica sí, en la práctica se lo pudiera pedir, pero según el derecho canónico, pues no. O sea, si solo tiene el nombramiento
de administrador parroquial, pues entonces, por ejemplo, no tiene la facultad, no tiene toda la plenitud de la facultad para organizar todo lo que tiene que ver con la administración de sacramentos, por ejemplo. ¿Ok? O sea, en la práctica sí lo haría. ¿Ok? En la práctica sí lo haría, pero en su relación con la curia, no tiene la oficialidad, ¿sí? Entonces, los procesos de matrimonio, por ejemplo, un ejemplo, los procesos de matrimonio, si los realiza el padre siendo administrador parroquial, tienen un límite canónicamente. Sí, ahora, si tú me dices, Yeshua, bueno, pero en la práctica, ¿cómo se ve ese límite? Los novios no van a ver ese límite. Los novios no van a ver ese límite. La gente que va a la parroquia no va a ver ese límite porque el padre les va a celebrar la misa, el padre va a llevar a cabo todo el proceso, todo el procedimiento. Pero cuando se entrega la papelería en la oficialía de matrimonio, por ejemplo, se va a firmar como administrador. ¿Hay alguien? Por ejemplo, en la oficialidad de los sacramentos, ahí cambiaría el título. O sea, sé que aunque celebre el vicario, el que firma o el que da oficialidad a los sacramentos en el registro, es el párroco. Así es, exactamente. Sí, pero entonces, en este caso, entonces sí, en el caso del administrador parroquial lo firma como administrador parroquial y eso le resta en un proceso canónico, eso cambia. ¿Sí me explico? sí, padre, es un tema meramente canónico, pero pastoralmente dentro de la organización sigue estando al frente de la comunidad, ¿no? Sí, sí, pero como dice el documento, el presbítero que no ha sido nombrado párroco, entonces puede decir, bueno, pues si no soy párroco, no le echo tantas ganas, ¿verdad? Sí, o sea, sí, es una realidad que se puede verificar, que no sería lo normal, a lo mejor no lo vemos de ordinario, pero sí a un padre le puede causar cierto dolor, cierta herida, que no se le considere para ser párroco, es decir, para que su firma, su labor pastoral sea plena. ¿Estamos de acuerdo? Es algo, yo sé que es algo meramente canónico, es algo meramente que implica documentación, implica firmas, pero en la vida sacerdotal es importante. ¿Verdad? En la vida sacerdotal es importante, entonces por eso claro, por eso se dice que hay riesgo. Claro, hay gente más susceptible que otros en estos casos, ¿verdad? O sea, puede ser que alguien diga, pues a mí me nombren párroco o administrador, yo le echo ganas a la pastoral y estoy bien contento, pues qué bien, ¿verdad? Pero a la hora de realizar procesos canónicos, pues sí es importante que conste que el que está dando fe de el matrimonio, el bautismo, lo que sucedió, el que está firmando los libros, es el párroco, es el pastor que está encargado. El administrador parroquial no es el pastor en plenitud. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre. Muy bien. Otra forma de cura pastoral es la encomienda in solidum, es decir, la encomienda de varios sacerdotes para llevar a cabo la cura pastoral de una comunidad. ¿Por qué pudiera darse este tipo de decisión? Porque requiere una acción pastoral compartida. Es decir, la realidad de esa comunidad parroquial requiere una acción pastoral compartida, requiere mayor eficacia, requiere una espiritualidad de comunión entre los presbíteros y por eso se decide que sea una encomienda in solidum, una encomienda a esta comunidad en particular que necesita de varios carismas, pues se le invita a varios sacerdotes a presidir, se le invita a varios sacerdotes a constituir esta encomienda
para la cura pastoral. ¿Okay? Y bueno, este sería un grupo de presbíteros que actúa en comunión con los demás miembros de las parroquias con un moderador, un primus inter pares. Entonces, ¿cómo funciona esta encomienda in solidum? Funciona siendo un grupo de presbíteros que realizan labores en conjunto, en comunión, y tienen un moderador, ¿verdad? Estas reuniones las realizan ellos juntos en la parroquia o ellos juntos en varias parroquias y tienen un moderador, que es el que coordina toda la acción de esta cura pastoral, ¿verdad? Esto ya lo vimos la vez pasada, que pueden ser varios presbíteros que están encargados de una comunidad, o pueden ser varios presbíteros encargados de un conjunto de comunidades o de una tipo misión, ¿verdad? Una tipo misión parroquial o una vicaría foránea, etcétera. Bueno. Y entonces, en este caso se recomienda elaborar un reglamento interno que indique lo que le corresponde a cada presbítero, ¿verdad? Porque si se dice que todos son responsables de algo, nadie se termina responsabilizando de las cosas. Entonces tiene que haber un reglamento para que se indique qué le corresponde a cada presbítero. Y el moderador debe coordinar ese reglamento, ¿verdad? Y obviamente que tiene que estar aprobado por el obispo. Bien. Otro de los agentes encargados de la cura pastoral es el vicario parroquial. Como les digo, los padres, pues la mayoría hemos sido vicarios parroquiales. Es el cargo más común y es una manera muy fresca de llevar a cabo esta cura pastoral. Y lo digo porque yo lo viví también. Recién ordenado 3 años de ser vicario parroquial y o colaborar en esta cura pastoral junto con el párroco, con mi párroco, ¿verdad? Entonces, el vicario en las veces el párroco es encargado de un sector específico de la pastoral y puede darse que tenga un encargo transversal también. Es decir, puede ser que el vicario esté encargado de la catequesis de la parroquia y de la catequesis del decanato y de la zona, ¿verdad? Entonces tiene un encargo de un sector específico y tiene un encargo transversal, ¿verdad? Hacia las diferentes parroquias. Es importante que, en este caso, cuando el vicario tiene un encargo transversal, es importante que tenga un nombramiento que especifique las tareas que se le encomiendan en referencia a las diferentes comunidades parroquiales, para que no atropelle el trabajo que se hace en las otras parroquias. Por lo general, eso queda muy claro en las organizaciones de las diócesis, queda muy claro que tal padre, tal vicario es encargado de la pastoral juvenil del decanato, y entonces hace actividades a nivel de decanato, ¿verdad? Muy bien. Los diáconos son otros agentes que están encargados de la cura pastoral, ¿verdad? Y los diáconos son ministros ordenados, ¿verdad? Ya sea diáconos transitorios, es decir, seminaristas que primero se ordenan diáconos antes de ser presbíteros, o diáconos permanentes, que son aquellos señores casados que están en discernimiento de una vocación diaconal, tienen su formación, tienen su etapa de discernimiento y al final de cuentas descubren que Dios los llama a vivir, a ordenarse, a ser ministros ordenados como diáconos y a colaborar así en la cura pastoral de una comunidad, ¿verdad? Y su colaboración es muy concreta y muy clara. Colaboran en el servicio de la liturgia, la palabra y la caridad, ¿sí? Pastoral litúrgica, pastoral profética y pastoral social, ¿verdad? Colaboran ahí. Entonces, hay muchas encomiendas que se le pueden hacer a un diácono. El párroco puede hacer muchas encomiendas al diácono para que colabore en la cura pastoral. Está muy claro que es en estos 3 rubros, ¿verdad? Hay algunos riesgos en torno a los diáconos, en torno a la vida de los diáconos o a la visión que tenemos de los diáconos. Por ejemplo, verlos como medio sacerdotes y medio laicos, ¿verdad? Verlos como intermediarios entre fieles y pastores. O verlos como que están a mitad de camino entre curas y laicos.
o promover en ellos un clericalismo innecesario, ¿verdad? Demasiada centralidad en el clérigo, o promover en ellos un funcionalismo, es decir, que ayuden todo lo práctico, ¿verdad? Que se necesita en la parroquia. Y el documento nos dice que no, que el diácono es una vocación específica, un llamado al servicio como ministro ordenado, ¿verdad? A partir de Hechos de los Apóstoles podemos descubrir la misión del diácono desde los inicios del cristianismo y descubrir cómo el diácono o cómo esta diaconía, este servicio se realiza a través de la palabra y de la caridad, ya desde los inicios del cristianismo, considerando también la administración de los bienes y la liturgia, ¿verdad? Se les puede encomendar entonces a los diáconos muchas tareas. Ok. Las personas consagradas también participan en la cura pastoral. Las personas consagradas constituyen una forma peculiar, un estado de vida, una forma peculiar marcada por la radicalidad del evangelio. Los consagrados y las consagradas están llamados a ser signos de la vida futura, signos de nuestra vida plena, pero ya aquí en la tierra a través de esa radicalidad, ¿verdad? En medio de la comunidad. Esto se coloca en la dimensión carismática de la iglesia. ¿Okay? La vida religiosa, la vida consagrada se coloca en esta dimensión carismática. Más que institucional, ellos están llamados a inspirar. Y por eso cada comunidad, cada instituto de vida consagrada o cada grupo de religiosas y religiosos tiene un carisma específico, porque ellos se insertan en la vida carismática de la iglesia, ellos dan testimonio de un carisma, ¿verdad? La contribución de los consagrados es ser un testimonio vivo de seguimiento radical a Cristo en la misión evangelizadora, ser un testimonio vivo. Secundariamente, su misión secundariamente se subraya el hacer, ¿verdad? Es decir, las acciones que realizan conforme a su carisma, encargarse de la catequesis, de la formación, de la pastoral juvenil, del cuidado de enfermos, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario. En la vida consagrada es muy importante que el discernimiento siempre esté en torno al ser. Es más importante el ser que el hacer, ¿verdad? Porque a través del ser es como ellos cumplen con su misión de inspirar, de ser testimonios vivos de la radicalidad del seguimiento a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Y los laicos, que es lo que más me interesa que les quede claro a ustedes, es que los laicos también tienen responsabilidad en la cura pastoral. También, en virtud del bautismo y de los demás sacramentos, los laicos participan en la acción evangelizadora de la iglesia. Porque somos bautizados, ¿verdad? Imaginémonos, yo en algún momento fui laico también. Entonces, porque somos bautizados, participamos de la acción evangelizadora de la iglesia, ya por el hecho de ser bautizados. Su misión propia, la misión de los laicos, es la transformación de las diferentes realidades terrenas a través del evangelio. ¿Sí? La transformación de las diferentes realidades terrenas a través del evangelio. Y entonces ahí cada quien piense en su trabajo, cada quien piense en el ambiente en el que se mueve, para ver de qué manera puede, bueno, y también en la parroquia, obviamente, en la parroquia, pero también en los ambientes en los que ustedes inciden, para ver cómo podemos transformar esas realidades según los valores del evangelio. Es una vocación secular, ¿verdad? Obtener del reino de Dios gestionando los asuntos temporales, ¿sí? Ustedes, Acción Católica, miembros de la Acción Católica, son expertos en esto, ¿verdad? En saber que lo que queremos es, a través de las realidades temporales, instaurar el reino de Dios, ¿verdad? El reino que sea el reino de Dios el que se manifieste en nuestra realidad, ¿verdad? Están llamados también a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, ejerciendo ministerios según los carismas que Dios les conceda. Hay personas que tienen carisma o se sienten llamados a ser catequistas, hay personas que se sienten llamados a formar parte de los coros, hay personas que se sienten llamados a tener grupos misioneros, o a la pastoral familiar, o a la liturgia, etcétera. Entonces, aquí hay libertad. Cada quien debe sentirse libre para asumir el camino que Dios le vaya inspirando. Hoy,
En nuestros tiempos se requiere un generoso compromiso de todos los fieles laicos al servicio de la misión, con un testimonio constante de vida evangélica en sus ambientes y en las parroquias. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, post-pandemia, entre guerras, entre violencia, en una situación en la que estamos viendo una crisis de humanidad terrible, ¿verdad? Ahí se requiere este compromiso generoso, más que nunca, ¿verdad? En nuestros días. Bien, y el documento también marca esta otra forma, ¿verdad? De la cura pastoral, que precisamente se llama participación de la cura pastoral con un moderador. Esta forma es una forma muy particular, ¿verdad? Y lo dice el canon 517, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico. Cuando no es posible nombrar un párroco y para sostener la vida cristiana que continúe la misión, el obispo puede confiar la participación de esta cura pastoral a un diácono consagrado, a un diácono, a un consagrado o una consagrada, a un laico o una laica o a un conjunto de personas. Pero esta figura se llama participación de la cura pastoral, porque la cura pastoral, acuérdense que reside en el párroco, canónicamente y estructuralmente en nuestra iglesia. La cura pastoral reside en el párroco, en la figura de Jesús buen pastor, que está representada en el sacerdote diocesano, párroco vicario, ¿verdad? Administrador parroquial incluso. Pero cuando no es posible, y vimos que cómo también colaboran en esta cura pastoral, pues los consagrados, las consagradas y los laicos, ¿verdad? El diácono se inserta dentro de la jerarquía, ¿verdad? Pero el diácono está llamado a colaborar en la cura pastoral desde el servicio de la liturgia, la caridad y la catequesis o la dimensión profética, ¿verdad? Desde el servicio. Entonces es un ministro ordenado dirigido al servicio. Y el sacerdote es un ministro ordenado dirigido a ser signo de Jesús, buen pastor, ¿verdad? A representar de una manera clara esta cura pastoral, el signo de Jesús, buen pastor en medio de la comunidad, es el pastor de la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí hay una diferencia entre diácono y presbítero y hay una diferencia también entonces entre la participación de la cura pastoral con un moderador y la cura pastoral que ejerce un sacerdote, ¿verdad? Y eso nos lo dice el documento y eso lo creemos nosotros por estructura, lo creemos nosotros porque así ha funcionado la Iglesia católica o el cristianismo desde los primeros siglos, ¿verdad? Con sus diferencias, ¿verdad? Con sus diferencias, ¿no? Pero no estamos ahorita revisando procesos históricos, estamos revisando a quién le compete cómo se lleva a cabo esta cura pastoral. Bueno, entonces, cuando no es posible nombrar un párroco, el obispo puede decidir confiarle la participación de la cura pastoral a alguien más. Diácono, consagrado, consagrada, laico, laica, conjunto de personas, ¿verdad? Pero a ellos se les asignará a esta persona o a este grupo de personas que participen de la cura pastoral, se les asignará un presbítero moderador que esté al pendiente, ¿verdad? Porque es al que le compete la potestad de párroco, que esté al pendiente de esta cura pastoral. Se trata de una forma extraordinaria, se requiere preparar al pueblo de Dios que sea solo por un tiempo necesario, no indefinidamente. Los criterios para asumir este modo es la falta de sacerdotes definitivamente, la claridad de que es participación de la cura, que no es posesión de la cura, es participación, y las personas que participen en este modo pueden actuar según su vocación, ¿verdad? Es decir, si a alguna persona de ustedes se les encargara una participación de la cura pastoral, pueden hacerlo manifestando su propio carisma, ¿verdad? Su propia vocación y su propio carisma, ¿verdad? Como laicos. ¿Ok? Entonces, bueno, el moderador entonces, ¿qué haría? El moderador sería una referencia para la persona a quien se le está encomendando la participación de la cura pastoral. Sería un sacerdote referencia, ¿verdad? Sería a quien se le consultaría alguna duda, quien está al pendiente. No es el que va a coordinar el trabajo,
quien va a coordinar el trabajo es a quien se le participa esta cura pastoral, pero va a ser un sacerdote que haga que sea una referencia ante cualquier duda o ante cualquier situación que se presente en la comunidad parroquial, ¿verdad? Muy bien. También tenemos encargos y ministerios parroquiales. Aparte de la cura pastoral, hay encargos y ministerios parroquiales. Las actividades parroquiales, entre las actividades parroquiales pueden haber encargos estables, ¿sí? Y los fieles acogen la responsabilidad por un cierto tiempo de un servicio en la parroquia, ¿sí? A eso se le llama encargos estables. Un servicio que una persona asume en la parroquia para colaborar en la evangelización, en la cura pastoral, ¿verdad? Por ejemplo, un servicio que se puede asumir es la catequesis, ¿ok? Catequistas, ministros, educadores, agentes de caridad, lectores, acólitos. Son ejemplos de estos encargos estables. ¿Por qué estables? Porque por lo general se les invita a participar por un tiempo. Por ejemplo, las catequistas, las o los catequistas se les invita a estar por un año, ¿verdad? Al menos. O si a alguien se le invita a ser coordinador o coordinadora de catequesis, a veces se le invita por 2 años o por 3 años. Entonces son encargos estables, es decir, son encargos que implican un proceso y un tiempo para desarrollarlo. O sea, no es, yo quiero venir hoy a dar catecismo y mañana, pero mañana no sé si quiero dar catecismo. No, si te encargas de un grupo, pues te encargas de un grupo todo el año, ¿no? En eso reside la estabilidad. Igual los ministros, los educadores, lectores y acólitos se comprometen por un tiempo estable a colaborar. Y bueno, en el ambiente de los ministerios y de los encargos, las expresiones que el documento dice que no son correctas o a las personas que colaboran realizando estos encargos, no se les debe de llamar de esta manera. Por ejemplo, copárroco, capellán, moderador o quien preside la comunidad parroquial, etcétera. No sería correcto nombrarles así. Más bien, lo correcto sería nombrarlos como, si fuera diácono, diácono cooperador, o para los laicos, coordinador, coordinadora, asesor, asesora, o encargado, encargada, ¿verdad? De tal actividad. Esto pues lo sabemos ya porque la praxis así es. Así se realiza la actividad parroquial en nuestras parroquias actualmente. Bien. Bueno, hay encargos, hay ministerios muy importantes, muy específicos e importantes y que implican un nombramiento por parte de la autoridad competente, un nombramiento institucional, ¿verdad? Y estos son el de lectores, acólitos y algunos otros, ¿verdad? Como ya el de catequista también puede estar dentro de estos ministerios parroquiales que se confieren con un rito, ¿ok? El fiel no ordenado puede asumir el ser ministro extraordinario solo si ha sido llamado por autoridad competente. Los fieles deben estar en plena comunión con la Iglesia Católica, deben haber recibido una formación adecuada y deben tener una conducta personal y pastoral ejemplar. Esto hablando de los ministros extraordinarios, ¿verdad? Pero también de los lectores, ¿sí? O sea, todo ministerio, y ahora también de la catequesis, ¿verdad? Todo ministerio que esté regulado por un rito a través de la autoridad competente, tiene que tener estos requisitos, ¿sí? De que la persona esté formada, que la persona dé testimonio, que la persona sea comprometida con la iglesia, ¿verdad? Otros encargos que puede haber, por ejemplo, la celebración de la liturgia de la palabra por una eventualidad, por ejemplo, por Semana Santa. Va a haber misiones de Semana Santa y se te encarga la celebración de la liturgia de la palabra. O la administración del bautismo en peligro de muerte, estás en el hospital y hay peligro de que muera un bebé y tú puedes, una enfermera, por ejemplo, puede bautizar, ¿verdad? La celebración del rito de exequias también se puede realizar de manera eventual por un laico, o por un laico, una laica, o una persona consagrada,
se le puede pedir que vaya y realice la celebración de un rito de exequias cuando no hay más quien pueda atender a esas personas. Los laicos pueden predicar en una iglesia o en un oratorio también, es decir, los laicos pueden predicar, pueden realizar algunas actividades con predicación en una iglesia, en un oratorio, si las circunstancias lo requieren, por ejemplo, en una misión, ¿verdad? En ningún caso al laico se le permite realizar la homilía dentro de la Eucaristía. Sí dentro de la celebración de la palabra en un tiempo de misión, por ejemplo, pero no dentro de la Eucaristía. Es decir, un padre que, si está un sacerdote presidiendo la Eucaristía, no puede decirle a un laico, a ver, predica mejor tú. ¿Ok? Donde no haya sacerdotes y previo voto del episcopado, también puede un laico, una laica, un consagrado, una consagrada, asistir a matrimonios, ¿verdad? Con previo voto del episcopado. Bien, ahora, también dentro de esta estructura organizativa vimos la cura pastoral, vimos estos ministerios o encargos estables, y ahora vamos a ver unos órganos de corresponsabilidad eclesial. Ok, entonces, el primer órgano que vamos a ver es el de Consejo de Asuntos Económicos. La parroquia debe tener su Consejo de Asuntos Económicos, ¿verdad? ¿Por qué debe tenerla? Porque este consejo va a ayudar en la gestión de los bienes y a través de este consejo se va a dar testimonio del evangelio, de una vida evangélica. Es decir, testimonio de que los bienes materiales no se están utilizando y no se pretenden recabar para acumularlos o con una intención de lucro, sino más bien esta recopilación de bienes tiene que tener el reparto con un sentido evangélico para la actividad parroquial, para el sustento de los sacerdotes de la casa parroquial y para las labores de acción social, ¿no? Entonces, en esa tarea el párroco pues no puede estar solo, es una tarea muy amplia y es una tarea compleja, y entonces tiene que haber un órgano consultivo presidido por el párroco obviamente, pero compuesto por al menos 3 fieles, y que estos fieles sean expertos en administración y en asuntos económicos, ¿verdad? Los miembros de este consejo deben gozar de probada buena fama, ser expertos en asuntos económicos y jurídicos para que puedan prestar un servicio competente. Ustedes ya pueden ir pensando en sus comunidades parroquiales y cómo se viven este tipo de consejos, ¿verdad? ¿En qué contribuye este Consejo de Asuntos Económicos? Pues hace crecer la cultura de la corresponsabilidad, de la transparencia y de la ayuda a las necesidades de la iglesia. Ayuda a ofrecer información a la comunidad. Es un modus agendi, es un modo de hacer, es un modo de actuar, ¿verdad? Que da credibilidad. Si hay un Consejo de Asuntos Económicos y se hace pública la manera en la que se administran los bienes, pues da credibilidad a la comunidad. Bien, también otro órgano de corresponsabilidad es el Consejo de Pastoral Parroquial. El Consejo Diocesano debe discernir. Este Consejo de Pastoral Parroquial puede ser a nivel diocesano y a nivel parroquial, ¿verdad? O pudiera ser un consejo de pastoral a nivel de decanato o de zona, como ya lo habíamos visto. El de asuntos económicos sí debe ser por parroquia. Es un consejo que debe tener cada parroquia. Pero el de pastoral puede ser por zonas, puede ser, y definitivamente que es necesario que haya un consejo de pastoral diocesano. ¿Ok? Bueno, el obispo diocesano debe discernir la conveniencia de formar un consejo de pastoral y debe tener flexibilidad en los casos de varias parroquias confiadas a un párroco. Ahí puede, como les digo, pueden establecerse consejos por parroquia o consejos por decanato o por zona. El sentido teológico es la espiritualidad de la comunión y es consultivo. O sea, el sentido profundo de este consejo pastoral es que se viva la espiritualidad de la comunión. Es decir, que cada persona que conforma este consejo pueda aportar algo según su carisma. Y bueno, también es consultivo, es decir, se expresan las opiniones de todo, pero el que termina decidiendo, el que termina tomando la decisión es el párroco, ¿verdad?
Pone de relieve la centralidad del pueblo de Dios como protagonista activo. Es representativo de toda la comunidad. Debe de ser representativo de toda la comunidad un consejo de pastoral. Y tiene la tarea de estudiar y examinar lo que concierne a las actividades pastorales, ¿verdad? Y proponer conclusiones prácticas. Seguramente ustedes han formado parte de los consejos de las parroquias como miembros de Acción Católica. Entonces sabemos que participar en un consejo de estos es importante porque aportamos nuestro punto de vista y ayudamos a examinar la realidad que concierne para la toma de decisiones de las cuestiones pastorales, porque a veces los padres no estamos a nivel de cancha para saber qué es lo que está pasando en el terreno, ¿verdad? No sabemos qué es precisamente qué es lo que está pasando, y por eso ahí el laico o la laica o los consagrados y consagradas pueden nutrir de información al padre y decirle, oiga, lo que está pasando es esto, sería bueno que hiciéramos esto, padre, ¿no? Digo, a mí me tocó estar como coordinador de catequesis antes de entrar al seminario, y recuerdo muy bien que eran las actividades que teníamos que hacer. Informar al padre cómo estaba la realidad entre los niños y las niñas de la catequesis. Bien, se debe de evitar dos extremos en este consejo de pastoral. Que el párroco solo presente al consejo de decisiones ya tomadas, o que lo convoque rara vez. Es decir, que les diga, a ver, va de junta de consejo y vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y necesito que cada quien ya ahorita se apunte cómo puede ayudar. Eso sería un consejo en el que pues el párroco llega con las decisiones ya tomadas. Pero tampoco pasar al otro extremo, que es en el que el párroco sea uno más de los miembros, privado de su rol como pastor y guía, y que entonces no se tome en cuenta su labor de presidente, su labor de ser la cabeza de la comunidad, ¿verdad? Muy bien. Ok, otra forma de corresponsabilidad son los centros pastorales. Existe la posibilidad de establecer centros pastorales dependientes del párroco del lugar como estaciones misioneras, unas estaciones misioneras para promover la evangelización y la caridad. Se requiere dotar a estas estaciones misioneras de un templo, de un oratorio y crear una normativa diocesana para su funcionamiento. Podrían ser confiados a un vicario parroquial, a un diácono o a varios diáconos, y podrían convertirse en puestos de avanzada misionera y en proximidad de parroquias en donde el territorio es extenso. Entonces son como centros misioneros, estos centros pastorales que el documento propone. Son como centros misioneros y se le puede encomendar a alguien para que esté al pendiente de este centro, ¿verdad? Y en este centro se deben asegurar las actividades de oración, adoración eucarística, catequesis, acciones de caridad hacia pobres y necesitados y enfermos, celebración de los sacramentos, lo más frecuente posible que se celebren los sacramentos. Es decir, invitar al padre, si es que está encargado el diácono de este centro pastoral, pues invitar al padre para que presida la Eucaristía lo más frecuentemente posible o que vaya a confesar a las personas, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra de las formas que pudiera ser un órgano de corresponsabilidad eclesial, una tipo misión, ¿verdad? Muy bien, el documento termina con esta anotación acerca de las ofrendas por sacramentos. La pregunta es, ¿se cobran los sacramentos? Y la respuesta es inmediatamente, no se cobran los sacramentos. Los sacramentos no se cobran. Son ofrendas que representan un sentido de responsabilidad eclesial. Debe ser un acto libre del fiel el dar esa ofrenda. Evitar presentarlo como una especie de impuesto a los sacramentos. ¿Ok? Entonces, cuando la persona llega a la parroquia a solicitar un bautismo, una celebración de matrimonio, una misa para 15 años, etcétera, se debe evitar la expresión de que se está cobrando, ¿verdad? O de que se está pidiendo un impuesto a los sacramentos. No es así. Es una ofrenda y está unida al sentido de responsabilidad eclesial. Que se debe establecer una tarifa para esa ofrenda. Bueno, ¿por qué? Porque el párroco es el que sabe cuánto cuesta la luz, el agua, el gas y todos los materiales que se tienen que ocupar para la administración de la parroquia, pero siempre subrayando que es una ofrenda. Eso yo lo aprendí muy bien estando en parroquia cuando fui vicario parroquial, porque mi párroco siempre decía, es una ofrenda.
es una ofrenda. Oiga, padre, ¿cuánto cuesta una misa? Es una ofrenda. La ofrenda es tan. Si no puede dar esa ofrenda, dígame usted qué ofrenda puede dar. Y esa respuesta a mí se me quedó muy grabada, que de tal manera que se me hace que es que manifiesta la vida de la iglesia. Y es bueno, la ofrenda que se pide es esta. Pero si usted no puede dar esa ofrenda, ¿qué ofrenda está dispuesto o dispuesta a dar? ¿verdad? Pero hay que dar una ofrenda por corresponsabilidad. Es importante sensibilizar a los fieles para que contribuyan a las necesidades de la parroquia. Hay países en donde el estipendio es el único sustento para los sacerdotes, ¿verdad? Llámese México, ¿verdad? En nuestro país, así es, la iglesia subsiste gracias a los estipendios y a los donativos de ustedes, de los laicos, y también fuente de recursos para la evangelización. Por su parte, los presbíteros den ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo de una vida virtuosa en el uso del dinero, con un estilo de vida sobrio, sin excesos, y evitar la apariencia de que buscamos negocio o comercio con nuestra actividad pastoral. ¿Está? Y aquí terminamos este bloque de formación acerca de la conversión pastoral. Espero que nos haya quedado claro que lo que se nos propone es pensar en una conversión de las estructuras, porque estamos acostumbrados a hablar de la conversión personal, por ejemplo, ahorita en Cuaresma, pues estamos llamados a la conversión, es decir, a tratar de cambiar, ser mejores personas, mirar hacia Cristo, dejar a un lado vicios, dejar a un lado fragilidades, enemistades. Sin embargo, con este bloque de conferencias, con este bloque de formación, lo que hemos querido reflexionar es que no solo las personas, sino también las estructuras de la iglesia estamos llamados a vivir un proceso de conversión. Y las estructuras de la iglesia, ¿cómo se convierten? Pues a través de los agentes que estamos colaborando en las estructuras, a través de los agentes, para hacer las estructuras más dinámicas, para que respondan a las necesidades de nuestro tiempo actual y para que la actividad de las parroquias o de las estructuras manifieste de manera clara la vida del Evangelio y la nueva vida en Jesucristo. Bien, dejo de compartir pantalla y abrimos micrófono por si alguien quiere decir alguna, por si alguien, perdón, me perdí, ¿dónde estoy? Aquí. Por si alguien tiene algún comentario. Adelante. Pueden levantar la mano si gustan. Chayito. Sí, hija. Yo considero que es muy importante que estemos enterados de todas estas, tener toda esta información y saber que somos nosotros partícipes. Y muchas veces nos dedicamos solamente a criticar al párroco, a criticar que no salen bien las cosas, cuando que nosotros tenemos la obligación y el derecho de participar, por ejemplo, en estos consejos. Claro. Y que cada uno tiene, según su carisma, según sus capacidades, obligación de contribuir a que la iglesia camine de manera pues más ágil, más transparente. Y entonces, pero siempre ponemos pretextos de tiempo, de que estamos ocupados, y cuando se nos llama para participar en estas actividades, pues zafamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante conocer todo esto para involucrarnos. Entonces ese es mi punto de vista. Muy bien, claro que sí, Chayito. Y por cierto, que ya está la presentación toda completa y se las voy a pasar. La puedo pasar al chat o la puedo pasar, no sé si todos están en el chat o de qué manera le podemos hacer para que les llegue a ustedes, a los interesados, vaya, quienes han estado conectados, ¿verdad? Está entonces, en el grupo de WhatsApp.
Ahí se los puedo compartir, claro que sí. Chayito, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Tiene apagado su micrófono. Solamente estoy en la junta o en el grupo de presidentes de, o sea, los presidentes de junta. Bueno, ok, entonces que se la Podría pase Silvia. pedirle a Silvis, como presidente de junta, que me lo pudiera compartir, o a Víctor. Perfecto, muy bien. Así le hacemos. ¿Alguien más? También a Rafa. También a Rafa, puede ser. Ay, Bueno, yo quiero opinar algo, padre. a ver, adelante, Rafa. Creo que como integrantes de la Acción Católica muchas veces sabemos que somos dirigentes y somos líderes o que dentro de la Acción Católica nos hemos formado como tal, pero muchas veces también como que nosotros mismos caemos en una trampa de la jerarquicidad, que es una de las notas características. Entonces creo yo que es importante conocer esto que nos está dando bueno, esto que nos está compartiendo usted, porque precisamente creo que como Acción Católica nos hace falta pensar en esa conversión en las estructuras, sobre todo porque pues muchas veces le damos un gran peso al párroco o al vicario, pero desafortunadamente ahorita con la ausencia de vocaciones, pues muchas veces dejamos de hacer cosas porque no están presentes. Entonces hay como una contradicción ahí de que somos líderes, pero también es así como de que es que obviamente debemos de nosotros estar en comunicación con con el sacerdote, con el cura, con el párroco y con los vicarios, ¿no? Entonces yo creo que debemos de empezar a hacer una sinergia, que yo creo que es algo muy interesante, trabajar en equipo, sobre todo en esta nueva realidad que nos está tocando vivir, y pues en la cual, pues, no nada más es una cuestión evangélica, sino también una cuestión humana o trabajos o una formación integral sobre la cual, pues, nos exige la realidad empezar a actuar de acuerdo pues, a nuestros talentos, a nuestra vocación, pero sobre todo en la transformación de las realidades en las cuales estamos inmersos. Entonces, creo que va por ahí un compromiso o adquirir un compromiso como dirigentes o líderes de Acción Católica a verdaderamente pensar en una conversión de estructuras. Obviamente no empezar una revolución, sino que dinamizar esas estructuras que ya están. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que muchas veces como miembros del consejo parroquial, pues también dejamos a que los sacerdotes hagan todo y pues no es eso el fin, ¿no? Sino que es dinamizar los trabajos de la parroquia. Entonces, muchas veces también nos quedamos con lo que diga el padre, pero pues muchas veces el padre o los sacerdotes pues tienen su realidad en la cual pues han estado mucho tiempo en el seminario, con todo respeto, estudiando o en una realidad, en un mundo alterno prácticamente. Y si nosotros somos, y si a nosotros nos toca pues estar, ahora sí de a pie con nuestra realidad y con, pues en nosotros recae también todos esos comentarios que usted decía, no, es que la iglesia y es que el padre nos cobran y entonces, prostituyen los sacramentos porque, ¿no? De ese tipo de comentarios. Entonces, sí es importante, bueno, nosotros también defender nuestra postura como parte de la iglesia, pero no nada más defender o pelear o decir nuestros comentarios, sino también llevarlo a donde se pueden dar solución a todos estos tipos de situaciones, ¿no? Que es en el consejo parroquial
y pues en nuestra realidad como laicos. Excelente, muy bien, muy bien. Sí, la visión de la dinamicidad es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Por ejemplo, en la reunión de la DELAI que tuvimos el fin de semana pasado, salió mucho el tema de la necesidad que tiene nuestra iglesia actual de ser audaz en esta dinamicidad, en ser dinámica, en volver a hacer propuestas, ¿verdad? En no quedarse de brazos cruzados viendo cómo pasa este tiempo de violencia, de pandemia, de guerra, de situaciones difíciles y pues estamos encerrados o estamos de brazos cruzados y no, hay que salir, hay que ser audaces y hay que proponer nuevos caminos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Esta idea transmítanla ustedes a sus grupos, a sus parroquias, a la gente con la que tengan contacto, ¿verdad? Muy bien, pues, ¿algún otro comentario? Gracias por sus aportes. Bueno, pues si no hay ningún comentario, entonces, antes de, ¿algún comentario? No, perdón, como que vi que alguien levantó la mano, pero no. Bueno, entonces, les comento que la siguiente vez que nos veamos va a ser para empezar el documento del Laudato Si. Vamos a revisar el Magisterio Social del Papa Francisco, estudiando el Laudato Si. Y va a ser, pero fíjense que no va a ser el segundo miércoles de mes, como de ordinario, porque cae en Semana Santa, es miércoles santo. Y Silvia y yo vimos la posibilidad y ahorita quisiera saber si les parece bien, que lo tengamos una semana antes de la Santa, pero no el miércoles, sino el martes 5 de abril, porque el miércoles yo salgo, salgo de aquí de la Ciudad de México, voy a Monterrey para integrarme en una labor de misión allá para la Semana Santa. Entonces, pues le decía yo a Silvia que qué les parecía si el martes 5 o el miércoles de la semana de Pascua, pero veíamos Silvia y yo que quizás es mejor que sea el martes 5 para adelantarnos, porque la semana de Pascua puede ser que anden todavía o de vacaciones o relajados, ¿verdad? Así es. Mejor antes. Mejor el martes 5, ¿les parece bien? Yo creo que sí, yo opino que sí. Muy bien, Rafa. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces. Para que lo anoten en su agenda, por favor. Sí, anoten por favor que martes 5, aunque bueno, se les va a mandar el recordatorio y todo, martes 5 de abril a las 8 nos vamos a juntar para empezar el siguiente bloque, que ya es de Magisterio Social y que vamos a empezar a revisar el Laudato Si, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, una vez que ya se dijo este aviso, podemos terminar la sesión. Vamos a terminar con una oración. Vamos a encomendarnos a Dios y les doy la bendición. Bueno, ¿alguien de ustedes quiere dirigir la oración antes de que les dé la bendición? Pudiera ser para dinamizar un poquito aquí. Bueno, sí, Chayito, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has convocado, porque quieres que empecemos a ser más unidos, más hermanos. Nos estás pidiendo que hagamos la espiritualidad de comunión, que caminemos juntos en esta iglesia que tú fundaste
cuyo sueño tuyo es que seamos uno como tú y el Padre. Queremos obedecerte, queremos seguir siendo fieles a tu mandato. Y te suplicamos que nos des tu Santo Espíritu para poder comprender todo lo que tú quieres que sepamos para poder realizar nuestra misión. Bendito sea, Señor, y te damos gracias también por habernos dado a tu Madre, que es nuestra Madre. Y antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada te damos gracias, Padre Dios. Y gracias por todas las gracias que nos has dado en este día y durante toda nuestra existencia. Y te pedimos que nos des la bendición. Gracias. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu Y espíritu. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Padre. Gracias. Padre. Les paso por el WhatsApp el material. Muy bien. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Que descanse. Todos. Saludos. Saludos, gracias a todas y a todos. Y a todos. Se está grabando todavía, padre. Perdón, sí.